Saludos futboleros, vamos a analizar lo que dejó una nueva derrota del equipo de Gallardo. Para este partido, el entrenador volvió a alinear en el equipo titular a Armani y a Driussi. Entiendo que porque quería contar con los jugadores de experiencia para este partido trascendental. Quizás apresurando un poco sus regresos, al menos el de Armani, ya que en el entretiempo debió abandonar el partido y ser reemplazado. De entrada, el planteo de Vélez fue más de replegarse y esperar. Dejó avanzar a River en esos primeros minutos, pero estaba muy pendiente y atento de lo que hiciera Quintero con la pelota, quizás coincidiendo con todos los analistas de fútbol del país, que estamos diciendo que Quintero es el mejor jugador de River. En muchos casos se llega a decir el único que está a la altura, el único que genera, el único que intenta. Y con esto en mente, calculo, el plan de Vélez era estar, como decía, pendiente de sus participaciones, presionar y tratar de recuperar justamente cuando la tuviera Quintero, para atacar ese punto fuerte de River y no solo para protegerse de él. En la primera jugada en la que pudo hacer efectivo este plan, le interceptaron un pase de Quintero a Vera, creo que era el compañero con el que estaba armando un ataque por la derecha, y desde la izquierda de la defensa o el medio campo de Vélez salió un contraataque que Lanzini condujo bien, siempre pensando y buscando la jugada personal. Remató y consiguió lo que fue al final el único gol del partido. Este plan, que creí identificar al menos, no se pudo sostener mucho tiempo más, ya que Quintero debió abandonar el campo de juego antes de la media hora de partido, por lo que Vélez tuvo que readaptarse, pero ya con el marcador en ventaja. Y en River también bajan mucho las expectativas, ya que, como decía antes, Juanfer viene siendo el único, o al menos el mejor jugador en ataque de River. Quien ingresó por él fue Freitas, que había tenido ya algunos minutos en el partido de Copa Argentina, en el que había sido determinante porque genera la jugada, o a él le cometen el penal con el que termina clasificando River. Pero me suena igual un poco quizás apresurado su ingreso, sobre todo porque en el banco estaba Kendry Páez y después terminó ingresando y jugando muy bien. Entonces, ante la salida de un enganche, por decir así, o mediocampista ofensivo como es Quintero, podría haber ingresado Páez. El técnico se inclinó por Freitas, que es delantero, y el que retrocedió a esa línea de como media punta fue Driussi. Respecto a Freitas, quiero decir también que si bien esta vez también tuvo un buen partido, incluso mejor porque fueron más minutos que lo que había hecho en Copa Argentina, creo que hay que ir un poco o de a poco. Escuché algunos reclamos al entrenador, al que seguramente los hinchas tendrán muchas cosas para marcarle, porque los resultados no llegan desde hace mucho tiempo, sobre todo en los parámetros de River, pero pidiendo a Freitas de titular porque lo había salvado en Copa Argentina. Entiendo que Freitas hasta hace un par de semanas iba a ser cedido a préstamo a Casuso y se terminó quedando por una lesión, o porque River tenía un plantel corto, porque justamente no tiene jugadores en esa posición, que es lo que se viene marcando desde hace meses. Pero el hecho de que haya ingresado y tenido una buena participación frente a Ciudad de Bolívar no lo convierte necesariamente en un titular de River. Lo que sí confirma es que hubiera sido un buen refuerzo para Casuso. Pero en todo caso, como digo, hay que ir de a poco. Creo que con eso le puede haber ganado el puesto a Roberto, y quizás con lo hecho ahora frente a Vélez pueda escalar algún lugar más en la consideración del cuerpo técnico o incluso del hincha. Pero de ahí a pedir que sea titular por haber jugado 10 minutos bien contra un equipo que jugaba en el Federal hasta hace 2 meses, me parece desproporcionado, y es parte de un poco de la locura que vive River, más allá de
del desorden del equipo o de lo desorientado que se ve a veces a su director técnico. Para el segundo tiempo, el equipo volvió a cambiar, ya que al cambio de arquero que había mencionado antes, ingresó Beltrán por Armani. También se le sumó el ingreso de Páez, ahora sí, el que salió fue Galván. Y con esto River armó una especie de 4-2-4, ya que Driussi volvió a ser delantero junto con Freitas, Colidio pasó a la izquierda y ya con Páez a la derecha ocupaban así todo el ancho de la cancha, poniendo mucha gente en ataque. Con este planteo ofensivo claramente la intención era salir a buscar el empate, o al menos el empate, y en los primeros minutos dio la sensación de que lo podía llegar a conseguir, sobre todo cada vez que Páez tomaba la pelota, ya que estaba teniendo un muy buen partido en esos primeros minutos, hasta que sufrió un golpe en el hombro, no muchos minutos después de haber ingresado, que lo dejó prácticamente fuera de juego, porque si bien los médicos dieron el ok para que continúe y el cuerpo técnico parecía pretender que así lo hiciera, el dolor debe haber sido mucho porque dejó de participar, estaba siempre pendiente de la zona que le dolía, y Gallardo terminó gastando la tercera ventana para que ingrese Zubiabre en su reemplazo. Ya antes había ingresado Galopo por Vera para darle un poco más de frescura a ese medio campo de dos jugadores. Si bien Páez me pareció el mejor jugador de River en esos pocos minutos que pudo participar, o el más desequilibrante, la jugada o la situación más clara la tuvo justamente quien lo reemplazó, Zubiabre, tras una muy buena jugada de Freitas, que como digo, tuvo un muy buen partido. Lo dejó solo, Zubiabre enganchó muy bien frente al arquero, le amagó, y después en la definición le faltó darle dirección, por lo que salió al medio del arco donde estaba el arquero aparentemente ya vencido con el amague. Así fue que no pudo concretar esta situación, que fue la más clara que tuvo River. Vélez también tuvo un par para liquidarlo de contraataque, parecido a lo que había sido los últimos minutos del partido frente a Argentinos Juniors, y al igual que en aquella oportunidad, tampoco lo pudo hacer, por lo que el marcador terminó solo 1-0 y con River expectante hasta la última jugada. Al momento de grabar este video no está definido aún si este fue el último partido del segundo ciclo de Gallardo en River, de que entiendo que depende de él, por lo menos es lo que aseguran todas las fuentes de información, que él va a decidir. Veremos entonces si lo vemos una vez más en el banco de River cuando el equipo reciba a Banfield en un par de días.